Capítulo 18. Manuel, Mairena y yo volvimos de nuevo al Cerro de la Señorita con reales para darle a los compañeros que compraran comida y ya pudimos planear la salida. Por su cuenta, de los que estaban en el cerro, habían logrado a través de un colaborador de Totogalpa que llevaban a Salinas Pinel a conseguir vehículo y lo logró porque como él había estudiado ahí tenía unos contactitos, conocía gente y se apareció entonces con una camioneta. Se hizo como 3 viajes y otros se quedaron de civil en la carretera. Recuerdo que nos cogieron a 2 compañeros a la salida, 2 de los mejores hombres. Parece que los capturaron en un bus en Estelí, porque les vieron las botas militares. Los bajaron y los asesinaron, uno de ellos moreno, fuerte, estudiante de secundaria, que no recuerdo cómo se llamaba. Augusto. Tenía que preparar condiciones para la gente en Estelí. Mairena y yo salíamos del cerro para Estelí de último, en la camioneta de un colaborador de Palacagüina. Nos dejaron en la casa de Gilberto Rivera. Pero ¿cuál es el gran susto nuestro cuando nos encontramos con un fiestón? Yo iba como ganadero, llevaba botas de cuero y blue jean, un saco y una pialera. Son las cuerdas de cuero con que lanzan el ganado. Mi granada y mi pistola. Gilberto se llevó una gran sorpresa cuando nos vio, porque ya todos los radios habían anunciado los combates de Ocotal, que no fueron reales, pero como habían tirado helicópteros, aviones, esto y lo otro, y el gran despliegue de guardia y los piripipipí, los comunicados de la guardia y los muertos reportados después de los combates, que no eran otros que los compañeros que habían sido asesinados, entonces el hombre se sorprende, pero se porta huevón. Aquí nos pueden estar, pero vamos a ir a buscar a alguien, a un contacto para que se los lleven, nos dijo, y nos mete al patio de la casa y nos aventamos por un cerco hacia un zanjoncito al final del patio, un zanjoncito que pasa a la orilla de la tapia del patio de la casa y que tenía un matorralito. Entonces Mairena y yo nos ponemos en la mitad del zanjoncito porque había menos luz y porque estaba el matorral. La gente después de cada set se salía al patio y llegaba a la orilla en donde estábamos nosotros. Y por supuesto que a las 2 horas de baile los bolos empiezan a mearse y a vomitarse. ¿Y cuál es mi susto? Cuando un hijo de puta está allá arriba del zanjón y lo veo con el pene de fuera que me va a orinar encima de la cabeza y no podemos hacer ruido. No podemos hacer ruido, ni Manuel ni yo. Y nos han pegado como 4 orinadas. No estoy mintiendo, ni te estoy exagerando. Y nos han pegado como 2 vomitadas después de la primera orinada. Lo que hicimos fue ponernos el saco de bramante que llevábamos y así aguantamos las orinadas y las vomitadas siguientes. En Estelí el ambiente estaba sumamente tenso, pero no se sentía la ocupación militar que había en Ocotal. De forma que en la madrugada llega el contacto, pero no hay vehículos para trasladarnos. Y nosotros nos hemos ido desde la entrada de Estelí hasta la iglesia del Calvario a pie. Fue Juan Alberto Blandón, un compañero que cayó en la insurrección en el 78, quien nos llegó a traer. Era la 1 de la mañana y se nos hacían largas las cuadras. Recuerdo que en el trayecto oímos el ruido de un jeep que iba a atravesar la calle en sentido contrario al que llevábamos nosotros
y nos escondimos. Al asomarnos un poquito, vimos que allí venía la guardia, pero por suerte no nos vio con la facha que teníamos nosotros. La Mónica siempre me decía que yo aparentaba lo que era, un cara de guerrillero, el pobrecito que ni mandaba a hacer. Llegamos a la iglesia del Rosario. Todo Estelí estaba quieto, dormido en silencio. Y cuando yo entro entre la iglesia y cuando yo entro a la iglesia, el silencio se me multiplica por la quietud, por lo sacrosanto del templo, por lo que vos querrás, por las imágenes inmóviles, por lo cerrado, por las cortinas que no se movían, por el blanco de las paredes, por las bancas, porque tenía más de un año de no entrar a una iglesia, porque era como hueco, porque las cúpulas no hablan, porque los cristales de las ventanas no se movían y estaban fríos. Y de repente entro allí, como que allí también se había parado el tiempo, porque era una calma ajena a la atención de Estelí, y una calma que nada tenía que ver ni con el copetudo, ni con la caminata, ni con la señorita, ni con nada. Como que no había tiempo allí, como que todo era desnudo, sin oído. Te podía escuchar la respiración, oír tu propia presencia. Y nos recibe un cura joven. Se llamaba, si no me equivoco, Julio López. Era muy querido en Estelí, muy revolucionario. Nos metió en la casa cural. Esos eran los huevos, ¿oíste? Y allí estaban Mauricio y Heriberto Rodríguez. Solo faltaba Bayardo, Pelote y la Mónica, que estaban en otra casa de Estelí. Nos sentíamos tan excitados que no nos podíamos dormir. Recuerdo que nos bañamos y me regaló un poquito de vino el padre. Yo me sentí como salvaje porque el cuarto de él era un cuarto bien limpiecito, con una cama de 2 colchones bien linda, sus cómodas, sus libros, el misal, una alfombra, sus closets con sus sotanas todas limpias, el baño bien lindo, aseado, y nosotros allá adentro del cuarto sintiéndonos como animales raros. Entonces él nos dice: báñense, coman, aquí hay vino. Y empezamos a platicar con Mauricio y Heriberto del recuerdo de todo lo que había pasado. Si fue denuncia, si no fue denuncia, si es que tenían información, si no tenían información, si nos infiltraron, cómo cayó el regional, cómo masacraron a la gente lamentando la pérdida de los compañeros. El cuarto del padre era una prolongación de la calma de la iglesia. En lo limpio, en lo frío, se sentían esas corrientes de aire de las películas y era parte de la iglesia porque había incluso un Cristo, el Cristo clásico con una corona de espinas, con la carita de lado que tiene unas gotas de sangre roja sobre la frente que se van así para abajo. Esa imagen que siempre te da una sensación como de paz. Las iglesias con todos los santos tienen una atmósfera de paz y el cuarto del Padre también tiene una atmósfera de paz, una especie de paz de siglo, como que las iglesias concentraran ese vacío de sonido, la extinción de millones de voces, de millones de hombres durmiendo, descansando, muertos, quietos, en la paz de los espíritus extinguidos, de la pasión dormida. Y allí en el cuarto del Padre yo percibía ese vacío de sonido, de voces. Aquí resultaba un gran contraste con la situación de donde yo venía, con todo lo que había ocurrido, con la cacería que armó la guardia contra Manuel Mairena y conmigo, con el tropel de noche, con la huida de los muchachos de la escuela, con la ocupación militar de Ocotal. No sé si fue que al entrar a la iglesia y al cuarto del Padre, la iglesia chiquita de allí del Calvario de Estelí había callado los pequeños siglos que habíamos vivido en el Copetudo, en la Señorita, en el Ocotal, o si el cuarto del Padre había concentrado la paz de la protección clandestina.
como que no querés hablar alto, como que no querés violar el silencio que hay allí, el silencio de los siglos, de lo que pasó antes de vos, como que no querés herir el vacío con la presencia del absurdo de tu soledad terca, consciente y necesaria de todo eso, te sacude independientemente de que vos creás o no creás en Dios. Es una cuestión tan resguardadita, tan íntima, como las chinelas del padre a la orilla de la alfombra. Eran unas chinelas peluditas que no hablaban nada, nada más figuraban como testigos mudos del peso de un hombre que vive en ese mundo. En esa casa hicimos contacto con Bayardo. Llegó a vernos con pelota. Se decía que no podíamos estar todos en esa casa y además que el trabajo había que continuarlo. No había que perder un momento. Pelota y Bayardo, en coordinación con Pedro Arau, que era miembro de la dirección, decidieron que yo me iría al campo a abrir trabajo para desarrollar la guerra. Simple y llanamente empezar sin ningún punto de partida, sin saber en qué parte del campo, si no hay nada. Entonces resulta que un muchacho, profesor de un instituto de Condega de apellido Aguilera, originario de Somoto, había salido comprometido en algo. Decidieron pasarlo a la clandestinidad. Le habían conseguido una casita de un hombre de apellido Zavala, que era medio cristiano, como que le habían dicho al hombre que se podía esconder a un muchacho perseguido por la guardia por 1 o 2 días, algo así. Y entonces el hombre aceptó simplemente por un sentimiento de caridad. El hombre vivía a la orilla de la carretera que va de Condega a Yalí, en un pequeño caserío que se llama San Diego. Yo me acuerdo de San Diego, cómo no. A la orilla de la hacienda de ganado de René Molina, un esbirro de la dictadura. Entonces me llevan donde el hombre solo. Salinas Pinel se queda en Estelí y Manuel se queda también en Estelí. Me mandan donde estaba Aguilera en San Diego. Entonces el dueño de la casa se asusta cuando mira a otro, mientras por el contrario Aguilera se alegra. Aguilera tenía una pistola con su magazine y otro de repuesto, que creo era un 38. Yo andaba siempre con una 45 que me acompañó por varios años, con un magazine de repuesto. Al día siguiente el dueño de la casa nos pregunta que cuándo íbamos a ir nosotros. No estábamos propiamente en su casa, sino como a 30 metros de la casa, escondidos en otra casita desocupada. Al día siguiente lo miré y me preguntó que cuándo nos íbamos a ir. Yo le contesté que nosotros no habíamos llegado allí para irnos, sino para quedarnos a trabajar con él por la lucha revolucionaria, para hacer la guerra y para derrocar a la dictadura de Somoza. Entonces el hombre se me quedó con los ojos cuadrados. No, me dice. A mí me dijeron que estaba siguiendo a un muchacho y yo, porque soy cristiano, los tengo aquí. Pero lo que usted me está proponiendo es ya un compromiso. Y yo tengo esposa, yo tengo mis hijos y mi trabajo. Y yo no me puedo andar metiendo en esas cosas, porque esas cosas nada dejan. Y yo le aconsejo a usted que no se meta, porque lo van a fregar. Mire usted lo que ha pasado allá en Ocotal, al lado de Macuelizo. No tenía ni la más remota idea que nosotros veníamos de ese lado, pero para que el hombre, el solo hecho de haber aceptado al compañero Aguilera fue un gran paso, porque había terror en todos los alrededores. Bayardo nos mandó un correo, una pariente de aquel señor que trabaja con el FER en Condega. Yo le contesté a Bayardo a través de ese mismo correo diciéndole que la casa no era una casa de seguridad, que el dueño no iba más allá de su sentimiento cristiano y nos estaba presionando para desalojar. Entonces, a vuelta de correo, viene Bayardo y me dice, mira, no me andes planteando problemas, mandame a plantear soluciones de problemas, pero de todos modos, lo que ustedes tienen que hacer es crecer a partir de ahí y abrir una ruta para pegar con Henry Ruiz en la montaña, porque allá donde estaban ustedes a la vez va a pegar con otra que vienen sacando unos compañeros del otro lado. Una ruta de más de 300 kilómetros hasta donde
estaba modesto. Este jodido está loco, dije yo, no sabe lo que me está diciendo. Pero aunque lo que Bayardo me mandaba a decir pareciera absurdo, yo estaba sumamente claro y convencido de que había que hacer la guerra y que era por eso que estaba clandestino y que era necesario inventar hasta lo imposible para botar la dictadura de Somoza y liberar a Nicaragua. Entonces empiezo a trabajar al hombre, le digo que yo quiero hablar con él, que solo vamos a estudiar, que cuando terminemos de estudiar un folletito nos vamos a ir. No, compa, me dice, si yo más o menos sé lo que dice el folletito, no se preocupe, yo estoy con usted, yo entiendo, yo estoy de acuerdo con todo. Ustedes buscan la justicia, dice, pero por favor váyanse, porque esto es un compromiso serio. Tanta gente que han fregado. Y luego dice, mi mujer está enferma, la pobre, ya va a caer enferma. Caer enferma era tener un niño, pero no fuimos. Entonces, compa, le digo yo, vamos a hacer una cosa, si usted quiere que nos vayamos, consíganos una casa. ¿Cómo? Me dice, que nos consiga una casa. Le digo, porque nosotros, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a dar de comer? Es que aquí todos son somocistas, me dice. Aquí la gente mucho bebe, solo es guaro y son orejas. Entonces, para que lo vayan a fregar y usted me van a fregar a mí, mejor váyanse. No, compa, le insisto yo. Hable, vamos a ver quiénes son los fulanos y empiezo a sacarle los nombres de la gente que vivía por ahí. Y este hombre, ¿qué tal es? Es bueno, pero bebe guaro. Bueno, tampoco es pecado echarse su traguito, le digo yo. No, porque el hombre beba guaro va a ser malo. Háblele a ese, pues. Bueno, pues, vamos a tantear, pues. Un día llega y me dice, vengo a notificarle que se me vayan hoy en la tarde. ¿Cómo? Le digo yo, sorprendido. Y con cara de bravo, con sentido de autoridad, como buscando que él aceptara mi autoridad. Y no lo mandé a que fuera a hablar con el fulano. Y ahora usted me viene a decir que nos vayamos hoy en la tarde. No. A mí no me ande con esas cosas. Vaya a hablar con él. Nosotros no nos podemos ir al Abra, porque si nos cogen enfrente de su casa van a decir que nosotros estábamos aquí y lo van a matar a usted. Y además, ¿cómo es que usted es cristiano y quiere que nos vayamos? Pues puta, le cargué las baterías y así logré aplacarlo. Pero era angustiante porque no crecíamos, no íbamos para ningún lado, refugiados en esa única casa allí, de forma que en todo ese tiempo, como Aguilera, mi compañero no estaba entrenado. En ese cuartito yo lo empecé a entrenar, empezamos el arma y desarme de la 45 con una tranca, a manera de fusil. Le enseñé la posición de rodilla en tierra, el tendido con desplazamientos a rastras por los flancos, la vanguardia y la retaguardia. Todo el día pasaba entrenando al pobre Aguilera en un piso de tierra, era un puro polvazal, hasta que quedaba chele de polvo. Y allá vuelve el dueño de la casa. Figúrese que no pude hablar con el hombre, porque ese hombre es oreja y ahora sí vengo a que se vayan, porque ya han abusado demasiado de mi confianza y se me pone arrecho el hombre. Ahí están los dos sacos de nosotros. Si usted es cristiano, el muy jodido, agarre los sacos y póngalos en la carretera, que cuando usted los ponga en la carretera, usted nos entrega a la muerte como cristianos. Entonces nosotros nos vamos a la carretera a que nos maten. No, me dice, yo no soy el responsable de la muerte de ustedes. ¿Cómo? No, porque a usted va a agarrar los sacos y los va a poner allá, o no los agarra y nos quedamos aquí. Ay, es que es la mujer la que manda, es que está nerviosa la mujer. Si no soy yo, si fuera por mí, mire, si yo no tuviera mujer e hijo, hijo de puta. Bueno, así estuvimos, pero por desgracia un día de tanto Aguilera se puso a travesear el arma y se le dio un tiro, ¡bam!, el turcazo de la 45. Y en esos ranchitos todo el mundo sabe quién tiene pistola y quién no tiene pistola, sobre todo de ese calibre. Entonces comprendimos que había que desalojar y decidimos irnos a pie a Condega, para alegría del hombre, a caer en donde uno Espinosa. Ya te estoy hablando de agosto.
de 1975. Allí contactamos de nuevo a Bayardo. Mira, hermano, me dijo, estamos jodidos, pero es que ustedes no pueden quedarse aquí porque no hay casas de seguridad y tenemos que continuar el trabajo. No, le digo yo, si no vengo a proponer quedarme en Estelí o en Condega, yo soy un hombre de monte y ya no me acostumbro a andar en la ciudad clandestino. Mira, me dice, tenemos a Antonio Centeno, un hombre que fue mandador de una hacienda que está entre Condega y Alí, que se llama San Jerónimo. Esa hacienda es del papá de la Luisa Molina y el mandador ese es muy querido por nosotros, no por los mozos, pero quiero decir, por los mozos. Entonces van a ir a hacer un recorrido con él para que él les enseñe las casas de esos mozos, a ver si se pueden quedar allí. Era un absurdo el planteamiento, pero había que hacerlo. Era cuestión de audacia. Pusimos manos a la obra al día siguiente, llegamos a Ayalí, entramos por el lado de los terreros, en unos valles que hay por ahí, dejamos los vehículos en un lugar y luego seguimos a pie. Empezamos a subir con el disfraz de que éramos medicineros, que andábamos vendiendo medicina. Cada uno llevaba un saco con la cobija, su hamaca y además un turcazo de pastillas, cada quien con su sombrerito. Llevamos también una pialera, como que de paso andábamos comprando ganado o chancho, cualquier cosa, después de caminar como 6 horas. Llegamos al rancho de uno de los mozos conocidos de Toño, el mandador. Él llevaba el manto de andar visitando a los viejos conocidos. Aguilera y yo nos quedamos en el monte, como a 400 varas del rancho. Y llegaba, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué milagro, Toñito, qué milagro que usted anda por aquí. Sí, es que los ando viendo, saludándolos, porque no hay que olvidarse de la amistad. Toñito, pase adelante. Había una sequía de la gran puta ese año, no quedaba comida ni maíz y la gente ya se había comido todas las gallinas. No había frijoles, solo tortillas de trigo millón. Horrible, fea, yo nunca las había comido. Don Toñito, esta sequía cómo nos ha golpeado. No hay frijoles, no hay arroz, no hay nada. Las gallinitas que teníamos ya las comimos. Ay, qué lástima. Pero vamos a buscar un milloncito para hacerle tortilla. Entonces, allá al rato de hablar, les dice Toño, miren, tengo unos amigos que yo quiero que ustedes conozcan. Ah, sí. ¿Y dónde están ellos? En el pueblo. No, andan conmigo, se quedaron por ahí. ¿Y quiénes son? Son unos muchachos buena gente, quiero que los conozcan, quiero que me acompañe. Usted siempre ha confiado en mí, ¿verdad? Don Pedro Ochoa se llamaba el hombre que andábamos viendo. Usted siempre ha creído en mí, don Pedro. ¿Cómo no? Sí, y ahí, acompáñeme pues. Y allí la amistad pesa mucho. La palabra. Pedro Ochoa sabía que se trataba de algo anormal, intuía una cosa rara, pero como eran amigos y Toño le había hecho favores cuando era mandador, entonces eso ayudaba a que le tuvieran confianza. Lo llevaban donde estábamos nosotros, pero el hombre pegó el brinco cuando nos vio con estampa de hombres de ciudad, metidos en el monte, armados con pistolas, con un par de sacos hasta el tronco de cosas, en el suelo alguna lata abierta de sardinas que llevábamos. Estos son los amigos, mucho gusto, nos saludó él. Pues mire, compañero, le dije yo, nosotros somos del FCLN, hermanito. Aquella pobre gente se escapaba de morir en cuanto les decía, porque estaban fresquecitas las grandes matanzas de la Guardia en la montaña, la represión de Macuelizo y los combates. Entonces, la presencia nuestra allí era sinónimo de desastre para ellos, porque al comienzo
En algunas zonas significábamos compromiso de gracia y muerte. Pues nosotros andábamos conociendo gente, le digo, porque si algún día pasamos por acá y necesitamos una tortilla, ya sabemos que lo conocemos a usted y pasamos así escondidito, como entramos aquí y usted nos da tortilla. Nosotros la comemos y no aliñamos y seguimos caminando en esa forma. Tenemos colaboradores por todos lados, pero andamos conociendo pues esta zona, porque uno debe conocer Cruzada, ¿me entiende? Ante cualquier cosa, La Guardia. Y así yo sé que para que estas cruzadas existen y que usted vive por aquí. Yo no le podía decir que no teníamos dónde meternos sin techo y fantaseando, imagínate. Y así fuimos de uno en uno, de rancho en rancho, por aquellas vallas y los campesinos con aquel terror cuando les hablábamos y con aquella humildad que nos recibían y con aquella pobreza, todos casi desnuditos, flacos, de hambre, con una tristeza horrible. Así seguimos, todo un recorrido desde los terreros hasta la hacienda San Jerónimo. En una de tantas me pregunta Toño a un campesino que se llama Moisés Córdoba, un hombre de unos 30 años, con miedo, pero también como sabido, cuidado lo ven que nos van a matar a todos. Mi papá fue sandinista. Toño, un hombre de unos 30 años, ustedes son sandinistas, nos dice, susurrando como con miedo, pero también como sabido. Cuidado, los ven que nos van a matar a todos. Mi papá fue sandinista. A mí se me iluminó el bombillo. ¿Y tu papá está vivo? Le digo yo. Sí, me dice, está vivo. Allí vive en la casa con mi mamá, porque yo vivo aparte en una ranchita que parezco una mujercita con los chavalos ahí. ¿Y no podemos hablar con tu papá? Le pregunté nuevamente, a saber si él querrá, preguntándole tal vez el día que ustedes pasen de vuelta, platiquen con él. Y así seguimos caminando, durmiendo donde nos cogía la noche, en todos esos valles. Luego seguimos para Buenavista, por todo el sector de Cantagallo. En Buenavista hablamos con otro compañero que era del Partido Conservador. También fue mozo de la hacienda que se llamaba Gilberto Zavala, pariente de aquel Zavala miedoso y pariente de otro Zavala que vivía enfrente de Gilberto, que tenían querellas por tierra, no se querían. Don Gilberto me decía, ay, aquí no se pueden estar. No, nosotros no nos venimos a quedar, le digo yo. Nosotros es que vamos pasando. Y le eché el mismo cuento, porque yo, me dice, tengo malquerencia con esa gente que vive enfrente, son unos, le digo yo. Entonces usted también tiene malquerencia con los Zavala de ahí, de San Diego. Es que son los mismos, me dice. La familia no me quiere a mí porque nosotros somos un poquito más acomodados que ellos, porque hemos sido luchadores, por eso nos tienen envidia. Porque de una señora fulana que le habían dejado unas tierras y que los Zavala le querían quitar las tierras. ¿Cómo no? Le digo yo. Si ellos me hablaron de ustedes. ¿Y qué le dijeron? Que hablaron mal de mí. No, pues yo creo que eso ya, yo podría resolver ese problema, porque ellos tienen mucha confianza conmigo, le digo yo. Y a lo mejor hablando se resuelve, porque no hay que llegar a cosas mayores. Ustedes tienen sus hijos, no se van a matar ni nada de eso, porque queda en desgracia después de la familia. Yo lo conozco a él y yo sé que usted también es un buen hombre. Vamos a ver con calma las cosas un día que yo pase y voy a ver cómo arreglamos esto. Entonces al hombre como que le daban ganas, le entusiasmaba la idea, pero a la vez le daba terror la presencia nuestra ahí. Ya por último nos fuimos a buscar cómo comprar comida y sin saber nos metimos en la casa de un juez de Mesta. Se llamaba Presentación Laguna. Creo que lo ajusticiamos después. El hombre nos quedaba viendo y hasta cuando estábamos ahí me cuenta el compañero que ese era el juez de Mesta.
Se lo acababan de decir. Nos vendió frijoles con cuajada y tortillas y cuando ya habíamos comido le digo, bueno amigo, ya comimos, ya le compramos, pero ahora cómprenos usted nosotros. Era puro mate para que viera que éramos vendedores. Abro mi saco y empiezo a sacar mis sardinas, mi jugo, mis algacelser mejorales, mis aspirinas, mi leche de magnesia. Saco un par de pilas nuevas, andaba una cobija, la cobija era nueva, como que todo eso era para vender y eran mis cosas personales. Y esos berracos los vende, le pregunto. Y por ahí me le voy como verdadero comerciante. ¿Y cuánto tiene ganado? ¿Lo vende en pie o en canal caliente? Ya habíamos practicado todas esas cosas, todo ese lenguaje. Y entonces el hombre se me empatina, me cree el hijueputa que soy comerciante y también la mujer se arrima y no anda vestidito de niño, me pregunta. Después nos regresamos a pie y volvimos de noche a la casa del Zavala de San Diego y caemos otra vez y le tocamos el punto al miedoso, al cristiano ese que te dije. Teníamos 8 días de haber pasado por donde él. Ábranos, solo vamos de paso. Le decimos, andamos con hambre, no tenga miedo. Nos abrió al fin y estando ahí, mandamos a traer a la chavala correo y mandamos una correspondencia para Bayardo, informándole que la gran gira había sido un éxito, que habían probabilidades de abrir el trabajo y nos responde que le reempujemos. Mi plan era estar pasando y pasando hasta que lo fuéramos consolidando uno a uno y yo con la idea que no se me apartaba de la mente del viejito sandinista y con la idea de ese hombre que tenía el problema de las tierras y que a través de ese litigio yo lo podía agarrar. Bayardo nos mandó reales y comenzamos de nuevo la gira, pero esta vez entramos por el sentido contrario. La primera casa era de un hombre que se llamaba Juan Canales, mandador de otra hacienda de Arailí. 4 años después nos estábamos juntando con 1000 hombres en esa hacienda. Llegamos pues donde ese primer colaborador y le golpeamos ya de noche. ¿Quién es? Se oyó. Es Juan José, le digo yo, el vendedor de pastillas, porque yo aparecía como vendedor de medicina. Entonces el hombre abre y cuál es mi susto cuando veo un turcasal de gente en su casa acostada en el suelo, sentados de pie. El día antes se había muerto la esposa. La había atropellado un carro en el pueblo y había pasado la vela, el entierro y todo el mundo estaba en la casa. Andábamos cansados de caminar y ya nos íbamos, pero él se portó huevón y dice, pero bueno, ¿y ustedes cuándo se van? Mañana, le digo yo, necesitamos unas tortillas para seguir. Entonces nos meten en una casita vacía que era como trojita. La verdad que la estoy viendo. Para secarme ahí. Nos lleva comida y al día siguiente ya estábamos listos. Allí seguía el montón de gente, hombre. ¿Y usted no tiene amigos que nos pueda presentar para que nos ayuden? Le pregunto. ¿Qué va, amigo? Me dice. Aquí la gente es bien cavilosa, esa fada de la lengua. No se puede. ¿Cómo no, hombre? Le digo yo. Y le insisto hasta que me suelta prenda. Voy a tantear, pues. Un hombre que es mozo de la hacienda donde yo trabajo me dice, y habla con él y el hombre acepta que nos pasemos, pero no a su casa, porque era chiquita y estaba a la orilla de una trochita interna, camino a la hacienda de Arailí, sino a una milpa, y aún así costó convencerlo. Nosotros nos metemos dentro de la milpa, nosotros vamos a estar quietecitos, nosotros no vamos a hacer ruido, compa. Y si viene la gente a la milpa y los encuentra, nos dice, no, hombre, que no es esa tu milpa, ¿quién va a venir? Y pasamos allí como 3 días. Nos llevaba comida y era un éxito que no nos denunciaran. Mientras no nos denunciaran, había posibilidad de trabajo político y mientras él no llegara a dejar comida, había posibilidad de hablar media hora con él y hacerle conciencia. Tenía los hijos enfermos y como andábamos el cachimbo de medicina y reales, le dábamos dinero para la medicina de los niños y para hacernos compritas. Entonces era una mezcla de toda esa mierda
Le ayudábamos a resolver el problema con sus hijos, le hacíamos conciencia, estaba en la miseria y le dábamos 100 pesos para que fuera a comprar cuajada. Y esa era la forma de hacer el trabajo político sobre el hombre. La cosa es que después quedamos con él en que nos iba a trampolinear más adelante a los valles de Buenavista, el Robledal, a la Montañita, los planes. Nosotros ya habíamos hablado en la Montañita con Juan Flores, con Laureano Flores, con Concho, que era un coto hijo de él, a quien yo le puse el espadachín manco. Un día el hombre, dueño de la milpa, no se aparece. Nos falla cuando se había comprometido a hacer con nosotros la cruzada por los montes. Nos deja abandonados y ya no nos lleva comida. Y pensé, este cabrón se rajó o nos va a denunciar o no viene para que nosotros nos vayamos. Entonces Andrés, que era aventado y andaba contento conmigo porque se sentía muy seguro por sentir que yo era un hombre de la montaña y andaba con rabia de trabajar, con rabia de hacer la guerra y ser guerrillero, de botar a Somoza, a la guardia, de luchar por la justicia. Me dice una mañana que estaba neblinosa, casi no se miraba alrededor por la neblina. Vámonos, Juan José, tirémonos por cruzada y tenemos que dar con esos ranchos. Hombre, vámonos, le digo yo. Y empezamos a caminar por la mañana. Andábamos brújula. Esto queda, decíamos nosotros, cargadito al norte. Cojamos por aquí y qué hijo de puta, no jodas. A mediodía andábamos perdidos, mirábamos y encontramos una carretera. Pero esa carretera, ¿cuál era? Eran trochas internas. Esta otra, y la mirábamos y nos encajábamos arriba de los cerros para orientarnos donde estábamos. Bueno, amanecimos allí y nos quedamos durmiendo. Había una quebrada y nos quedamos comiendo pinola. Allí fue la primera vez que Andrés durmió en hamaca y todo eso. Andábamos perdidos, pero no nos importaba. Nos sentíamos frente a la historia de pecho, a conquistar el futuro, el porvenir con una moral extraordinaria. Y claro, yo tenía un año de montaña. ¿Y qué me iba a huevar aquello a mí? Después de todo lo que había vivido arriba, allá arriba en la montaña, aquello a mí, después de todo lo que había vivido arriba, para mí esa vegetación rala y pelada era como un juego. Además que habían casas donde podíamos comprar comida y si yo me alcanzaba a comer una sardina al día, eso era un buffet diario, pues. Y amaneció el día siguiente y empezamos a caminar de nuevo y buscábamos el centro de Cantagallo y no dábamos con el cerro igual a la gran puta. Primero encontramos el Fraile, que es un cerro que queda atrás de Cantagallo, y luego buscamos Cantagallo. Nos perdimos, salimos de los Ocatalillales, que son pinares de Railí, y el Fraile, y entramos a unas zonas de montaña, a otro tipo de vegetación de finca cafetalera. Habíamos pasado cerca de San Jerónimo, una hacienda grande de un puta viejo, pero como no nos orientábamos, ni cuenta nos dimos, y al día siguiente amanecimos todos remojados, y me dice Andrés, hermano, allá va un camino, allá está una casa, caigamos a esa casa como que andamos vendiendo mierda y preguntamos cuál es el abra que va para el Robledal, cómo se va para la montañita. Así averiguamos, caemos en la casa y encontramos a una mujer sola. Había llovido esa noche. Nosotros salimos súper empapados del monte, como a las 6:30 de la mañana. Y de repente, sin saber cómo la mujer nos vio dentro de la casa, no supo de qué lado le caímos, le nacimos de frente, como dicen los campesinos. Bueno, ¿cómo está ahora? ¿Qué tal? Aquí, dice. Y esos niños son suyos. Y no sé qué cosa más. Es que mire, andamos vendiendo medicina, menos Alka-Seltzer Mejorales. No nos va a comprar. Traemos también pila, tirando el precio por debajo para que nos comprara. Es que estamos en la ruina, nos dice. Es que hubo sequía y no hay reales. Mire, alíñenos una comidita, le dijimos después de un rato.
es que no tengo nada. No, lo que tengo son esos frijolitos que están ahí, un cafecito negro, y aceptó. Y luego de comer le decimos, fíjese que nosotros tenemos que ir al lado del Robledal, de la montañita de Buenavista. Esta es el Abra que pasa por ahí. No, este camino agarra para allá, ese camino cae al Abra, recto. Este es un gancho de camino y nos empiezan a dar todas las direcciones clásicas del monte. Y ya orientados nos vamos por joder sobre el Abra a pleno día. Había sido imposible llegar por monte con la brújula. No la sabíamos usar. La brújula era buena, la que éramos un culo para orientarnos éramos nosotros. Así que la forma de orientarse fue la plática. Pasábamos por las casas. Oye, amigo, este chancho lo vende, amigo. Platicándola. Me contestaba cuando proponía comprar, me les tiraba con un precio súper por debajo del real para que no me lo vendieran calculando incluso su pobreza, porque yo sabía que me lo podían dar más barato por pobreza, pero yo me ponía súper por debajo para que no me dijeran que sí y no comprar mi mierda. Y así íbamos con Andrés hasta que llegamos a Buenavista y nos metimos de noche donde Gilberto Zavala y el hombre al fin empieza a socar independientemente de su litis con la tierra. Gilberto era del Partido Conservador, pero como el tal Partido Conservador no reflejaba sus intereses, igual que muchos otros campesinos conservadores, se hicieron sandinistas. Y estuvimos como 4 días donde él, trabajando con él. La señora vivía con el Cristo en la boca del susto. Usted viera cómo se pone, no duerme, me decía Gilberto. Todo latido del perro en la noche se escapa de morir de miedo. Nosotros acampábamos en un cafetalito que tenía Gilberto como a 200 metros de la casa. Ella es bien buena, me seguía diciendo en relación a su esposa. Fíjese que me comenta sobre usted, qué pobrecito ese muchacho que es tan jovencito y cómo anda en esos montes sin comer. Entonces yo vi que ella tenía cierta caridad cristiana, que era una mujer muy noble, pero claro, con un gran terror. Además era una anciana igual que Gilberto. Y le digo, a mí me gustaría hablar con ella, con su señora. Ay no, se me muere, me dice. No, dígale que quiero hablar con ella. Lo convenzo y ella, con más miedo que otra cosa, acepta hablar conmigo. Entonces, en la noche llego a la casa y empezamos a hablar cosas, generalidades. Qué linda su virgen. Sí, me dice. Y cómo tenía otra virgen que estaba allí, que era la de Fátima, creo. La virgen más milagrosa es la de Fátima. Porque esa sí que no falla, ¿verdad? Le digo yo. Y entonces allá me dice, ¿y usted tiene mamá? Sí, le digo. Mi mamá está donde yo vivo. ¿Y ella en qué trabaja? Yo no sé, porque antes yo la mantenía. ¿Y usted tiene hijos? Sí, tengo una niña. ¿Y su esposa? Allá está la pobrecita. Pobrecito, dice. Así que usted no mira a su mamá, ni a su esposa, ni a su niña. No, digo yo, porque nosotros los sandinistas abandonamos todo porque queremos que se libere el pueblo. Ah, eso ya. Es que la guardia es mala, ¿verdad? Mire, le digo yo, esta es mi niña. Cuando estaba en Ocotal me habían dado una foto a colores de mi niña tiernita. Linda, bien linda la niña. Ay, qué linda la criatura. Y si supiera que el padre, ¿verdad? Qué horror, ¿verdad? Va a crecer sin padre si a usted lo matan, me dice. Ay, ni quiera Dios. Que Dios no lo permita. Que esta niña tan linda vaya a quedar mota, dice. Y esta es mi mamá. Mire, le saco yo otra foto. Ve la señora, se mira bonita. Ay, qué barbaridad. Ay, Dios, cuídese, por favor, cuídense. Le va a pasar algo. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes, pues siempre que pasemos, que nos den una tortillita, que nos hagan un preparito, un aliñito. Allí, pues, nosotros vivimos cuidando. No ve que nosotros no venimos de día.
solo de noche, y le hablamos bajito, y entramos sin foco, y pasamos despacito para que los perros, los vecinos no nos latan, ni nada. Pasamos bordeando por los patios de las casas, ya ves. La viejita con el tiempo nos llegó a adorar tanto a Andrés como a mí. Y entonces ya en confianza le dijimos a Gilberto que nos mandara a buscar a Moisés Córdoba a los planes y que nos fuera a buscar a Juan Flores a la montañita. Me llevan a los dos y tengo una reunión con ellos por separado. Y de ahí, dice Juan Flores, pasaron de nuevo. Que nosotros nos quedábamos por ahí. Si pasamos, le digo, es que andamos conociendo bien y queremos hablar con ustedes. Aquí ya tenemos como 8 días de estar donde el compañero. Hemos platicado bastante. Ah, bueno, dice. Y por allá, ¿cuándo van a llegar? Yo les conté que teníamos 8 días de estar donde Gilberto. Pero yo seguía con el tema del viejito sandinista de los planes. Pero el viejito seguía enfermo y opté por irme en la montañita donde Juan Flores. Antes de irme, logro que Gilberto decidiera llevarme correspondencia a Condega, donde Bayardo. Y entonces ese fue el primer correo que tuvo la génesis de lo que luego fue la unidad de combate Bonifacio Montoya. Hermano, le decía yo a Bayardo, vamos rompiendo esta mierda va para adelante. Y aquí esta cuestión es de patria libre o morir. Y me voy donde Juan Flores, me estoy unos días ahí, se nos complica la situación porque aparece que el tal juez de Mesta, Presentación Laguna, sospechó algo. La guardia había andado por ahí rastreando. Llegaron unos guardias a San Jerónimo, una cosa así, tomaron por Darailí y los alrededores. Estando donde Juan Flores, habló con él, con Laureano, con Concho. Conozco a otra gente, al heroico Mercedes Galeano, que luego cayó en combate, que llegó a ser el responsable de todos los valles. Cuando terminé de hacer estos primeros contactos, regresé a la casa de Gilberto, a la Trojita. Recuerdo que volví como a las 9 de la noche y él todavía no había llegado del pueblo con la respuesta del correo de Bayardo. Yo venía un poco preocupado por el trabajo, empezaba a dar visos de nacer, pero con timidez, y la guardia ya hacía presencia allí. Entonces llegué a la Trojita, me recosté y empecé a pensar en la montaña. ¿Cómo estaría Modesto? ¿Cómo estarían los regionales del frente? En Occidente, en el interior del país. Y empecé a pensar en todo lo que había ocurrido en el norte, en Ocotal, en Macuelizo, lo que había ocurrido en el Sauce, porque paralelamente al quiebre de la escuela en Macuelizo, se había dado el quiebre de la escuela del Sauce. Empecé a pensar en Bayardo, en la Mónica, en todos los compañeros de León, y claro, al pensar en León, pensé en Claudia.